Bueno, listo, creo que ya estamos grabando, entonces estamos haciendo unas pruebas para este nuevo podcast que quiero hacer que tiene que ver con um, las nuevas filosofías, las nuevas formas de ver el mundo que están surgiendo en medio de todas las cosas que están pasando actualmente. Y me interesa compartir con ustedes una cosa bastante interesante que tiene que ver como con un modelo matemático o de una calculabilidad universal del comportamiento, no solo humano, sino del comportamiento de cualquier especie o de cualquier objeto, o máquina o sistema, ¿cierto? Una teoría general de, de cómo se calcularía eso, cómo sabría uno que un sistema es más complejo y es más inteligente que otro y que pues es capaz de resolver y asumir una responsabilidad por unas tareas que los demás no pueden asumir esa responsabilidad. Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes en un programa que todavía estoy pensando cómo se llama. Por aquí tenía unas ideas que me había dado el chat GPT, aunque yo había pensado un poco también en el asunto de llamar esto la selección tierra, en el sentido de que esto supuestamente está un poco como, estaba pensando un poco como buscando las personas, las mejores personas del mundo para eh, salvar el planeta, pero eh, ahora estoy pensando que tengo que entrar y que ellos se pueden ir apareciendo ahí de manera secundaria, pero que hay otra cosa que es más importante desde el punto de vista primario y sería como, como lo que tiene que ver con las tareas, un poco es como lo que en este programa, o sea, como las tareas, el modelo de Michael Lamport Commons. A ver, por aquí, por ejemplo, tenía este, explorando la arcomodernidad. No, el que más me gustaba, el que más me gusta es este, es en búsqueda de la verdad universal. Entonces, pero entonces ese enfoque es desarrollista, ¿no? Lo que podríamos llamar del logos, pero hay otro enfoque más patético que tiene que ver con no en búsqueda de la verdad universal, sino en búsqueda de la verdad tribal. Eh, Entendiendo que en esa verdad tribal puede estar contenida la idea del límite, ¿sí? O sea, que tanto si es verdad universal como si es verdad local o si es verdad tribal, no hay ninguna en últimas que sea ilimitada, ¿cierto? Todas tienen como unos límites, que es lo que en últimas hace patético todo eso y hace frustrante todo eso, como de cualquier tipo de saber, porque no importa hasta dónde sepas, no importa hasta dónde te encarames como a pensar. em, ¿Qué te digo? Pues mm, siempre vas a tener un límite, siempre vas a tener un límite que no te permite ver más allá. en e- Entonces, eso siempre va a existir, aunque siempre puedas estar, siempre va a haber ese bardo absoluto, ese límite absoluto. Bueno. Entonces, en ese sentido, en cualquier nivel en el que estamos, siempre tenemos como una dimensión de límite, es en ese límite donde de algún modo nos podemos encontrar tanto las visiones de izquierda como las visiones de derecha, donde nos podemos encontrar tanto los más ricos del mundo como los más pobres del mundo, y es que no importa en dónde estemos, en qué situación estemos, que tengamos, todos tenemos un límite. Los límites son distintos y claro que tienen que considerarse las diferencias y la desigualdad en términos de los límites que cada uno de nosotros tenemos, pero
podemos también pensar el límite como tal. Y al pensar el límite como tal, entonces es donde empieza a surgir esta idea, ¿cierto? Que tipo llamado Michael Lamport Commons plantea, que tiene que ver con unos niveles jerárquicos de complejidad que se dan precisamente al ver que los sistemas tienen límites, ¿cierto? O sea, que entonces usted puede definir de acuerdo al nivel de complejidad o el nivel de capacidad de elaboración de procesos de cada sistema, saber qué sistema es más complejo o qué sistema es más simple. Entonces, la idea general aquí y mi motivación de hacer esto es que para poder resolver problemas planetarios, para poder resolver problemas globales complejos, necesitamos personas que sean capaces de resolver tareas de un nivel del nivel de complejidad más elevado. Y en eso es que nos ayuda este orden de jerarquía de comuns. Eh, que nos dice, tenemos que tener la humildad epistémica suficiente para aceptar que hay una diferencia, hay unos límites entre sistemas, no todos los sistemas son iguales, hay sistemas que son más limitados que otros por diferentes circunstancias. Entonces, y no son necesariamente circunstancias de opresión, o sea, los sistemas tienen sus límites, ¿cierto? Claro, la opresión puede estar creando unos límites artificiales en un momento determinado, pero igual, todavía dejando todo ese asunto de por qué están esos límites ahí, los límites en general siempre están y podemos entonces pensar que dado que existen unos límites, entonces existen unos grupos, ¿cierto? Existen como unas diferencias y en esas diferencias hay unos sistemas que solo pueden hacer como lo más básico. Entonces, Commons habló del nivel más básico, el sistema más básico que existe, que puede existir. Es un sistema que solo puede cumplir pasos eh, de una, digamos, grosor de complejidad muy básico, como una gotera que cae, y simplemente seguir marcando eso sin tener que estar guardando para nada memoria del momento anterior, porque el momento siguiente es prácticamente una copia de este momento y todo sigue así, ¿cierto? Sin embargo, eh, sabemos que a pesar de lo parecido que pueda ser algo, hay una diferencia mínima entre cada repetición y eso hará que en algún momento suceda un cambio. Entonces, cuando sucede ese cambio, entonces aparece un límite de ese sistema, ¿cierto? Que es el más simple, y de algún modo que no sabemos cómo, ¿cierto? Emerge otra manera de hacer las cosas, y esa otra manera de hacer las cosas, dice Commons que en un siguiente nivel es que después de un cierto número, un cierto periodo de estar repitiendo esto, de repente eso genera un periodo para hacer una acción distinta, ¿cierto? Que va a crear un periodo, ¿sí? Y en un tercer nivel entonces va a crear eh, una memoria. Esa memoria crea un hábito, ese hábito crea un conjunto de hábitos, ¿cierto? Y entonces ahí hay otro salto que no se sabe por qué se da, pero se da y es que de acuerdo a esas estructuras matemáticas de cómo él calcula la recursividad, el lupeo que cada sistema tiene, porque entonces esa es la clave fundamental de, el teoría, de la matemática de la comportamental de Commons tiene que ver con el hecho de que la recursividad, o sea, el hecho de que un sistema vuelva y revise a sí mismo, itere, es una medida de la complejidad, ¿cierto? Entre más tiene un sistema que iterar, entre un sistema tiene más que retornar a revisar, más complejo es. Entonces,
Cuando ya ahí llega a ese eh, conjunto de habilidades, por fin aparece, según Commons en esas categorías, la capacidad de nombrar. O sea, emerge el ser humano como el ser más complejo, incluso cuando solo empieza a poner palabras sueltas como casa, carro, rueda, papá, mamá. Ahí, en ese momento, es el chimpancé, es el simio, es el mono más complejo de todos, más complejo de todos. Y de ahí para allá, eso no va a sino crecer en complejidad, va a pasar de ser palabras a ser frases, de hacer frases, va a pasar a tener la capacidad de hacer eh, argumentos básicos, aritmética simple, y luego tiene una capacidad de generar aritmética compleja y es capaz de empezar a medir proposiciones y luego es capaz de empezar a adquirir un sistema formal, ¿sí? Que le permita, un pequeño sistema formal que le permita entonces pasar a hacer formalidades y luego ir más allá de eso que hasta Piaget había determinado, pero que ahorita los nuevos estudios no reflejan, y es que después de esa capacidad de una aritmética simple y una aritmética compleja, poder pasar a ser capaz de hacer resúmenes de proposiciones y evaluar como en los discursos qué es lo importante, qué es más importante que para hacer un resumen y luego pasar a manipular un sistema formal con el cual entender teoremas y crear teoremas y entonces ahí seguir a ese otro nivel de sistémico, ¿cierto? Donde, donde haya esta integración, ¿cierto? De múltiples variables, ¿cierto? Y cómo se conectan dentro de un sistema. Ya no solo es un sistema formal, el vocabulario, sino que además es cómo todas esas variables surgen y se configuran como un sistema. Y luego pues vas a ver entonces que puedes empezar a mirar discursos metasistémicos que hacen que sistemas divergentes, como decir la biología y la física, se integren, ¿cierto? Y después va a parecer que tú eres capaz de encajar varios metasistemas de esos en nuevos paradigmas. Y esos paradigmas son varios, entonces puedes empezar a cruzar paradigmas. Estamos empezando a cruzar paradigmas. Eh, y luego que cruzas muchos paradigmas, pues estamos empezando a pensar que ahí hay unas leyes universales, hay como unos arcos comunes que después de mucha investigación reflejan desde muchos ámbitos sin conocerse, ¿cierto? Como una condición algebraica y que no es la amistad ni la parcería la que está haciendo que unos resultados investigativos den cómo son, y cuando los comparamos empezamos a descubrir patrones, ¿cierto? Unos patrones que son los que la crítica, ¿cierto? Plantearía como que eso no son patrones universales, eso no son patrones de todo, eso solo son patrones de hábitos humanos que tenemos como especie. Independientemente de si son lo uno o lo otro, estos patrones nos permiten crear unas formas de conducirnos o de rediseñar unas formas de conducirnos que nos permitan solucionar problemas globales y complejos. Entonces, por eso es que estoy hablando de esto y este sería la introducción de todo esto, porque necesito que se entienda, porque no es suficiente con buena voluntad, si no es suficiente como con buena energía o no es suficiente con ser muy espiritual o tener muy buen pensamiento para poder ser parte de esta selección de personajes que necesitamos para educar las inteligencias artificiales. Entonces, este es el argumento primero. Entonces, entendiendo este argumento de los límites, entendiendo este argumento de que hay
una idea de que pueden ser patrones universales y por el otro lado solo son unos hábitos comportamentales de una especie. Eh, Independientemente de esas leyes, esos patrones, nos ayudan a guiarnos y a reconsiderar cosas que podemos ayudar a coordinarnos mucho mejor para estos asuntos planetarios que tenemos. Entonces, yo lo que veo que puede seguir desde aquí es seguir mostrando a estas personas, seguir hablando un poco de la arcomodernidad y creo que eso es un poco lo que estamos diciendo es hay un nuevo movimiento, hay una nueva ámbito de investigación que se llama la arcomodernidad y pues es de lo que vamos a estar hablando aquí en este programa que se llama, ¿cómo fue que les dije? Se llama En búsqueda de la verdad universal o tribal, en búsqueda de la ley universal o de la herencia tribal. Bueno, entonces, y creo que eso es lo que vamos a hacer entonces, vamos a estar divulgando el proyecto de la arcomodernidad, siempre teniendo la crítica aquí del renacimiento histórico como presente. Bueno, esto era una prueba.